Bueno, muy buenos días. Quiero decirles que me pone un poco nervioso esto, pero bueno, quiero manifestar mi cariño a todos los que se encuentran hoy aquí en esta congregación. Recordarte que estamos aquí no por casualidad. En el reino de Dios no existen casualidades. Si estás aquí, estás porque hay un propósito de Dios para tu vida, ¿no? Y pues esperamos que el Señor pueda añadir en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, tanto los creyentes como los que aún no han creído y tenemos toda la esperanza de que algún día puedan dar el paso, pues que el Señor continúe añadiendo bendiciones para cada uno de nosotros y que la congregación aquí en Las Corts pueda ser siga siendo un punto de testimonio. Quiero que oremos. Es muy importante poder empezar este tiempo en oración. Te pido que pues me ayudes allí y podamos pedirle al Señor dirección. Padre, después de haberte alabado, después de haber expuesto nuestro corazón, Señor, con sinceridad, después de poder hablarte a ti, Dios, de todas las maravillas y bendiciones que haces en nuestras vidas, pues ahora llega un momento que es clave, es un momento va a ser expuesta a tu palabra, es una responsabilidad enorme y pues seguramente ni yo ni ninguno de aquellos que se levantan en un púlpito están capacitados 100%. De manera que, Padre, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y por medio de la unción de tu Santo Espíritu, que tú, como dice el libro del profeta Isaías, sea tú, Señor, en tu misericordia y tu gracia, pasando carbones encendidos por mis labios, Señor, y que yo pueda ser un exponente fiel de tu palabra, para que tu nombre sea glorificado y exaltado en medio de la congregación y que tu iglesia crezca, Señor, cada día más. Hoy una vez más recordamos, y nuestro corazón no puede callar ni nuestra boca, hoy recordamos que Cristo murió en una cruz y al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, como dice la Escritura, está sentado en la derecha de la majestad de Dios. Un día vendrá, hay una promesa de parte tuya, Dios. Hoy nos aferramos a esa promesa. Un día vendrás por tu iglesia, por tu pueblo, y gozaremos contigo por la eternidad, Señor. Pedirte por aquellos, Señor, que aún no abrazan tu precioso evangelio, que llegues a su corazón, Señor, y puedan ellos ser transformados al igual que nosotros. Gloria y honra a tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta cajita que está aquí, se nos había olvidado decir al principio de los estudios, en compañía con Joel y Jacob, queríamos hacer una dinámica. Y es que en esta cajita tú puedas, si tienes alguna pregunta, alguna sugerencia o te inquieta algo de alguno de estos estudios que hemos visto, pues aquí está la cajita, ¿vale? Y creemos y lo hemos afirmado en la última reunión que tuvimos, que sería bueno poderlo tener en la conclusión de los estudios por allá en junio, si el Señor así lo permite, y poder hacer algo muy edificante para la congregación, poder resolver las preguntas que hayan salido de tu corazón. Así que esto es un llamado a que entres nuevamente a YouTube y empieces a ver nuevamente los mensajes, porque es necesario que tú también tengas inquietudes acerca de esto y que el Señor nos dé de su gracia para poderlas responder. Hermanos, hoy vamos a continuar nuevamente con el estudio acerca del mensaje
a las 7 iglesias que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Yo creo, sigo creyendo y lo seguiré diciendo que estos mensajes no han venido ni a destiempo ni fuera de tiempo. Estos mensajes han llegado en el momento oportuno. Estos mensajes creo que han sido de mucha enseñanza para mí, y yo creo que también ha sido también para ti. Ha llegado este mensaje a la iglesia en el pasaje Yahum Arrosh 14 para que la iglesia pueda de alguna manera ser exhortada, ser confrontada, ser edificada sobre el fundamento sólido de las Escrituras. Esto es una iglesia donde se predica palabra de Dios. Hermanos, estos mensajes han venido a nosotros en el día de hoy, no solamente para ver cómo estamos hoy, sino también cómo estábamos antes. Cómo estamos hoy y hacia dónde nos dirigimos. Recuerda, nosotros tenemos un grande recorrido. El Señor tiene un trabajo para cada uno de nosotros. Como lo dije hace un momento, lo que se ha impartido a lo largo de estos 4 meses en cuanto a los estudios ha sido palabra de Dios. Y más allá de ser unos mensajes que si tú los lees son mensajes cargados con una sobriedad, con una importancia, son mensajes que la iglesia tiene que leer, tiene que escuchar, tiene que retroalimentarse. Pero es un mensaje de misericordia. Si tú lo ves a profundidad, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje de amor, un mensaje de consolación, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de paciencia, es un mensaje de exhortación al arrepentimiento. Es un mensaje que nos habla de la bendición de parte de Dios. El libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 7 dice: bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. De manera que el Apocalipsis viene con una bendición añadida. Los mensajes que hemos visto hasta este momento han sido el mensaje a Éfeso. El mensaje a Éfeso, el mensaje a la iglesia que está en la ciudad de Éfeso. Recordamos que Éfeso fue una iglesia que dejó su primer amor. Una iglesia que dejó su primer amor, pero fue una iglesia que defendió la sana doctrina. Fue una iglesia firme en el fundamento de los apóstoles. Jesús le va a decir: tú aborreces lo que yo aborrezco, las obras de los nicolaítas. El Señor Jesús le dijo a Éfeso: aunque tú no tengas amor, tú desenmascaraste a los falsos apóstoles y los hallaste mentirosos. Pero Él les exhortó a que volvieran nuevamente al primer amor. Y aquella vez decíamos, la iglesia Yahum Arrosh puede tener algo de Éfeso. Luego Jacob nos habló de la iglesia en la ciudad de Esmirna. Y Jacob nos hablaba de Joel nos hablaba de la iglesia en la ciudad de Esmirna y nos decía que Esmirna era la iglesia sufriente, una iglesia que sufría. En uno de los 7 mensajes a esta iglesia, el Señor Jesús le dice a la Odisea: aunque tú te creas rico, tú eres un miserable, desventurado y pobre. Pero el Señor Jesús le dice a Esmirna: aunque tú te creas pobre, eres rico. El Señor Jesús no tiene nada que reprender a la iglesia de Esmirna. Eso es una gran bendición. Iglesia, podemos vernos en Esmirna. Eso es un llamado prudente para nosotros. Luego Jacob nos habló de Pérgamo, la iglesia en la ciudad de Pérgamo. Y él nos hablaba sobre la iglesia permisiva, la iglesia que se daba uno que otro permiso. La iglesia de Pérgamo permitió que la falsa doctrina entrara a la iglesia y que se sentara en los banquillos. La iglesia en Pérgamo, el pastor de la iglesia en Pérgamo, el obispo, el sacerdote, llámale como tú quieras llamarle, él se dio mucho permiso. Permitió que muchas de sus ovejas los domingos se congregaran en la iglesia
pero el resto de la semana se vistieran del mundo. Hoy es el turno para Tiatira. La iglesia en la ciudad de Tiatira. Tiatira en su carácter no es muy diferente a Pérgamo. Si Pérgamo permitió que la falsa doctrina entrara a la iglesia, Tiatira toleró. Tiatira toleró que la falsa doctrina se predicara desde el púlpito. La tolerancia en Tiatira no era algo de elogiar. Eso fue un grave error para la iglesia en Tiatira. Sigue siendo un error a día de hoy para las iglesias. Ahora, ¿qué fue lo que toleró la iglesia en Tiatira? Lo veremos en un momento cuando leamos el texto. Pero básicamente lo que esta iglesia toleró fue una doctrina de demonios, tal cual. Ahora lo veremos en la escritura. Una doctrina de demonios basada en la idolatría y la inmoralidad. Y esa doctrina, basada en la doctrina y la inmoralidad, era enseñada por un personaje femenino al cual el Señor Jesús le llamó Jezabel. Según los grandes estudiosos de las Escrituras, este nombre Jezabel sería un seudónimo. Es decir, un nombre usado que no es real de esa persona, pero que alude a un personaje real. En pocas palabras, en Tiatira había una mujer que no se llamaba Jezabel, pero ella influía de tal como influía la Jezabel del Antiguo Testamento. Y ahora también veremos un poco de ella. Y tanto el pastor como el anciano, como los líderes en Tiatira, toleraron a esta mujer y sus falsas enseñanzas. Ahora, mira, se me olvidó. Ahí está, la primera diapositiva. La segunda diapositiva habla del significado de este nombre. El significado del nombre de Tiatira podría tener tres significados, como lo ves allí: sacrificio continuo, el castillo de Tía o el dulce sabor del trabajo. Estos son supuestos nombres, pero yo me di la tarea de buscarlo y estos significados tienen mucho que ver con el contexto histórico de esta ciudad, con el contexto social en el cual se encontraba la iglesia en esa ciudad. La ciudad de Tiatira estaba ubicada entre Pérgamo y Sardis. El Apocalipsis habla de Asia Menor, las iglesias que están en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía moderna. Tiatira está entre Pérgamo y Sardis y es la ciudad más pequeña de las 7 ciudades de Asia Menor. Su ubicación, su extensión hacía de esta ciudad muy propensa a destrucciones. Era una ciudad plana, era una planicie, no tenía defensas naturales, no tenía murallas, no tenía un lugar alto. Se cree en el tiempo de Alejandro Magno sus tropas ubicaron esta ciudad. También se cree que fue un reducto militar para la protección de Pérgamo, la ciudad que estaba allí al lado. Ahora, la importancia de esta ciudad no radica en su estructura. La importancia de la ciudad de Tiatira no radica en su expansión de tierra. La importancia fundamental, su importancia es que ella está ubicada en un sitio estratégico. En aquel tiempo había muchas rutas de comercio y ella unía varias rutas. Se podría decir que en aquella época la ciudad de Tiatira era conocida como un gran centro comercial. La ciudad como un gran centro de comercio. De hecho, las Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 6, nos habla de una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira que comercializa con púrpura. Ahora bien, en esa ciudad, según excavaciones, se encontraron numerosas inscripciones que hablan de muchas sociedades, de gremios o de corporaciones como corporaciones de lino, fábricas de tela, fábricas de tinta,
corporaciones de talabarteros, alfareros, panaderos, forjadores de bronce, incluso traficantes de esclavos. De manera que la ciudad de la iglesia, en la ciudad de Tiatira, estaba rodeada de este contexto. Y yo quiero que te quedes con la frase que Tiatira era reconocida como un gran centro comercial. Esto llegó a ser un gran reto para el creyente. Esto llegó a ser un gran reto para la iglesia que Dios puso en medio de ese contexto, porque fue Dios. Ahora, el problema de esta iglesia, ellos no estaban siendo perseguidos porque tendrían que adorar al César. De hecho, en la historia nunca se erigió un templo o una figura al emperador de turno, como sí pasó en Éfeso, en Esmirna y en Pérgamo. Ahora te voy a decir el problema que tuvo esta congregación. El problema de esta congregación era que al ser una ciudad altamente comercial, ellos tendrían un compromiso con el comercio. Eso era un grave problema para la congregación en Tiatira. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. La iglesia universal, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo compró con su sangre, tiene un compromiso primario. Tiene un compromiso primordial y el compromiso es Dios. La iglesia universal debe y tiene primeramente que velar por los intereses del reino, y los intereses del reino son innegociables, independientemente del oficio que tú y yo desempeñemos. Tiatira, al ser una ciudad altamente industrial, era imprescindible pertenecer a uno de estos gremios. Es decir, vivir en Tiatira y no pertenecer a uno de estos gremios era estar condenado al ostracismo, era estar condenado al destierro, era estar condenado al aislamiento. Y si tú vives en un lugar donde se comercia al 100% y estás excluido, ¿de qué vas a vivir? Ahora nos podemos dar cuenta que los hermanos en aquel tiempo tenían un gran reto. Wilson, ¿y cuál era el reto que tenían ellos? Bueno, mira, estos gremios, estas corporaciones, periódicamente se reunían y sacrificaban comida a su Dios. Cada gremio tenía una deidad. Ellos se reunían periódicamente y ellos lo que comían antes hacían un ritual y lo dedicaban al ídolo. Y algunos cristianos con una mentalidad amplia, pues se daban esos placeres, con el argumento de que un ídolo nada es en el mundo. Y así es, Pablo lo dice, un ídolo no es nada en el mundo. Ese no es el problema. El problema es que esta gente se sentaba en esas festividades y aún participaban de estos rituales. No solamente eso, sino que estas festividades generalmente terminaban en un desenfreno total, dando libertad a la carne de cometer todo acto inmoral. Y todo aquello se sumergía en un ambiente cargado de un sentimiento generalizado, el cual era: negocios son negocios. Es decir, tú eres cristiano, perteneces a este gremio, pues tus principios cristianos quedan afuera. Tú aquí no puedes entrar. O entras y participas con nosotros, tus principios los dejas afuera y te haces como uno de nosotros. En medio de ese contexto pagano e idólatra se encontraba la iglesia en Tiatira. Y yo podría decir personalmente, hermanos, sin temor a equivocarme, que muchas iglesias hoy en día, muchos creyentes hoy en día nos encontramos luchando en medio de ese mismo ambiente. Ahora yo quiero que tú abras la Biblia, si la tienes abierta, y vayas a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y 29. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y 29. Vamos a hablar de ¿qué nos dice el texto?
con respecto a lo que yo he hecho en la introducción. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, recuerda que esto que se está leyendo ahora mismo es palabra de Jesús. Y yo no sé si no tiene que ver con el tono, pero no sé si las palabras que dice pueden hacer un gran peso en el corazón de cada uno de nosotros. Yo decía que la ciudad de Tiatira es la más pequeña de las 7 ciudades de Asia Menor, pero resulta que es la carta más larga. La ciudad pequeña, pero es la carta más larga. Y yo quiero que te acomodes un poco, porque yo quise hacerlo lo más corto posible, pero no me quería dejar cosas importantes, de manera que pueda que se extienda el estudio 1 hora, 1 hora 5, 1 hora 10. Es una carta, hermanos, si escuchaste y si la has leído, no solo tiene alabanza, no solo tiene reprensión, no solo tiene exhortación, no solo tiene promesas, como hemos hecho nosotros para hacer este estudio, sino que el Señor ya dictó sentencia en esta carta. Es la única carta donde el Señor Jesús ya dictó un juicio. Y como sucede en todas las cartas a las 7 iglesias, el Señor Jesús se describe de manera diferente en cada una de ellas. El Señor Jesús es el mensajero, pero Jesús es el mensaje también. Recuerda que Juan está en Patmos allí, está exiliado por causa del evangelio, y Juan está escuchando una voz, pero la voz es de Jesús, y Jesús le está diciendo: escribe. Y en el versículo 18, mira los 3 aspectos con los cuales el Señor Jesús se describe en esta carta. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Esto es interesante. El Hijo de Dios es la única vez en el libro del Apocalipsis donde el Señor Jesús se dice: yo soy el Hijo de Dios. Y si tú lo encuentras en el Apocalipsis, el Hijo de Dios, en otro lugar, tú me dices afuera, o me puedes decir: oye, Wilson, aquí aparece también el Hijo de Dios. No, es la única vez. Y el Señor se refiere para decirle a la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios te dice esto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque esta iglesia está viviendo en una mezcla. Esta iglesia se dejó seducir.
no toda, pero esta iglesia permitió, toleró una falsa doctrina, una falsa enseñanza que llevó a muchos de los congregantes a decir: Jesús no es el Hijo de Dios. Para nosotros, nuestra deidad es Baal. Jesús fue un gran profeta, fue un gran rabino. Y Jesús le dice a Tiatira: el Hijo de Dios te dice esto. Yo soy el Mesías, yo soy el prometido, yo soy quien murió en la cruz, resucité y te dice esto: yo soy el Hijo de Dios. Luego dice, y va subiendo un poco el tono: el que tiene ojos como llama de fuego. Yo no sé si te puedes imaginar al Señor o esa figura del Señor con esos ojos incandescentes. Esta es una iglesia donde algunos de sus congregantes estaban jugando a ser cristianos. Los domingos se congregaban y el resto de semana estaban en los negocios turbios del mundo. El domingo se vestían de cristianos y el resto de la semana estaban vestidos de negocios, sucios. Todo era una apariencia, todo era una hipocresía espiritual. Y el Señor Jesús le dice: yo soy el que tiene los ojos como llama de fuego. Es como un rayo láser, los ojos del Señor Jesús, que traspasa toda apariencia y mira lo profundo de tu corazón y el mío. Hermanos, no hay nada, absolutamente nada que el Señor Jesús no vea. Todo está descubierto delante de sus ojos. Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudadas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, hermana, no importa dónde vayamos, no importa dónde entremos, no importa de dónde salgamos, no importa con quién vayamos, el que tiene ojos como llama de fuego te está viendo. 24/7, allí. Y hoy nos está diciendo: iglesia, yo tengo los ojos como llama de fuego y estoy viéndote a ti todos los días, no se te olvide eso. Pero luego dice: el que tiene pies como bronce bruñido. Una vez más, esta es una iglesia donde el Señor Jesús dictó sentencia o dictó un juicio. En las demás cartas el Señor exhorta al arrepentimiento, en esta también, pero Él dicta juicio. ¿A quién dicta juicio Él? A Jezabel, ¿verdad? A esa mujer llamada Jezabel, dice: la arrojaré en cama y a los hijos de ellas los heriré de muerte. Es un juicio. Y eso es lo que se refiere a los pies semejantes al bronce bruñido. Hermanos, la Biblia dice que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, Él dice: yo camino en medio de los candeleros. Los candeleros son la iglesia. Esto es un edificio. Isaac nos decía ayer: esto es solo un edificio. La iglesia eres tú y yo. Pero hermanos, en este edificio está Dios. Y Él está aquí pasando revista. No sé si ese término lo conocen aquí. En Colombia es pasar revista. Él está pasando revista. Él está caminando con sus pies incandescentes, con pies refulgentes. Y si tiene que hacer juicio en la iglesia, lo va a hacer. Él es Dios. Él tiene toda la soberanía de hacerlo, con tal de purificar la iglesia que Él compró en la cruz. Después de describirse el Señor Jesús, Él ahora va a hacer un elogio a la iglesia. Ese es Jesús. Hay un equilibrio
divino en él. Ahora yo te voy a reconocer, iglesia, algo que tú tienes y que a mí me agrada. Versículo 19. Dice así el versículo 19, yo conozco tus obras. Ahí está, el que tiene ojos como llama de fuego, el que escudriña los corazones y pesa los corazones, dice, yo conozco tus obras. No se te olvide, yo las conozco. Y tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras, es decir, las obras últimas que estás haciendo, son más que las primeras. Hay 4 aspectos muy marcados en esta iglesia, la cual son tan necesaria e importante para tu vida espiritual y la mía. Obviamente, estos 4 aspectos van a reproducir obras: amor, fe, servicio y paciencia. Esto es una iglesia donde hubo un crecimiento espiritual. No en todos, solo en algunos. Es una iglesia floreciente, es una iglesia creciente, es una iglesia ocupada, es una iglesia activa. Es una iglesia que tiene un amor, pero es una iglesia que está en un peligro inminente. El Señor le dice, toleras. Estás tolerando el pecado. El Señor Jesús le alaba por ello. Es una iglesia fructífera en medio del paganismo y la inmoralidad. Ellos tenían algo muy diferente a Éfeso. Éfeso tiene amor, ¿verdad? Éfeso tiene trabajo, paciencia, pero no tiene amor. Pero Éfeso defendió la sana doctrina. No tiene amor, pero defiende la sana doctrina. Tiatira no. Tiatira tiene amor, tiene servicio, fe y paciencia, pero está tolerando la falsa doctrina. El Señor dijo a Tiatira que sus obras estaban definidas por la cualidad del amor, de fe, servicio y paciencia. Yo quiero hacer una mini aplicación aquí, hermanos. El amor del cual habla el Señor aquí es ese amor ágape, ese amor que ha sido inyectado por el Señor a nosotros. Un amor que se va a manifestar en el servicio abnegado en pro del crecimiento del reino y para la gloria de Dios. Amor. El servicio es la evidencia de que nosotros amamos, ¿verdad? Servir a las personas es demostrar que le amamos. La fe de la cual habla el Señor Jesús aquí tiene que ver con la confianza plenamente. Iglesia, la fe plenamente tiene que ser en Cristo Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no solamente de la fe salvífica está hablando el Señor aquí. El Señor está hablando de esa fe que habla Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Y la paciencia, hermanos, es la evidencia de que cuando tú y yo estamos pasando por dificultades, nosotros decimos, yo amo a Dios, ¿verdad? Yo sirvo en la iglesia, yo sirvo en tal lugar, y aunque vengan dificultades, yo estoy con el Señor. Paciencia. Y nos gusta la alabanza, ¿no? Nos gusta que nos elogien y esto, pero ahora el Señor viene y dice, mira, ahora llega el momento de la reprensión. Es momento de decirte aquello que no me gusta de ti. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me gustaba Jacob el concepto, la idea de que solamente unas pocas cosas, ¿no? Tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a mis doulos, aquellos que han sido vestidos con mi vestido de justicia. A esos estás permitiendo que ella seduzca y que los engañen. Estás tolerando no solamente eso, sino a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En la iglesia en Tiatira llegó una mujer y le hizo daño al rebaño.
está haciendo un daño brutal a la fe bíblica, al fundamento puesto por los discípulos, por los apóstoles. Esta mujer llegó allí y estaba degollando a las ovejas, tal cual. Y tanto el pastor, el obispo, el anciano, los líderes, como quieras llamarle, y algunos más están tolerando que esto suceda. Se están haciendo los de la vista gorda. Están mirando para otro lado. Tienen tantas ocupaciones, quizás están desbordados de tanto amor, de tanto servicio y paciencia, que están viendo que el rebaño se está cayendo en el precipicio, pero mejor no decimos nada. Parece que no hay un equilibrio entre el amor y la disciplina. Parece que no hay un equilibrio entre amar al hermano y confrontarle cuando está ensuciando sus vestidos. Yo no sé si tú has escuchado estas frases. No, hermano, es que le amamos tanto que no es prudente confrontarle con eso. No, hermano, no vaya a ser que el hermano se vaya. Uy, no. ¿Quiénes somos nosotros para decirle eso al hermano? Si nosotros también somos pecadores. Eso no tiene ningún sentido. Si al final todos pecamos. Venga, hermano, algún día el Señor le hablará. Algún día el Señor le hablará con amor. Y él o ellos o ellas entenderán. No le digas esas palabras duras. Porque lo que vas a hacer es que se vaya a la iglesia. Hermanos, la iglesia, sus líderes, los ancianos, los obispos, los diáconos, los ministros que han sido llamados al ministerio, no han sido llamados por el hombre, han sido llamados por Dios. Dios es quien llama al ministerio. Y Dios llama al ministerio en la iglesia para que la iglesia sea un faro de luz en medio de las tinieblas. La iglesia está aquí hoy en el pasaje Jaume Arroig para predicar el consejo de Dios, para predicar el evangelio de Dios, para predicar el mensaje de salvación a los perdidos, pero también hay que traer un mensaje de confrontación a aquel que ha creído en Cristo Jesús. Debemos predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. El mensaje no tiene que ser siempre un mensaje cargado en juicio y en condenación y en reprensión y en reprimendas. Esto sería un mensaje totalmente desequilibrado. Lo que vamos a hacer es que las personas se sientan con temor, como si Jesús fue a juzgarme. Querido amigo que estás aquí, Jesús no vino a juzgarte, Jesús vino a salvarte. El mundo estaba condenado. Juan capítulo 3, versículo 17. El Padre no envió a Jesús a condenar el mundo está bajo condenación. Jesús vino a salvar. Si nosotros estamos tratando siempre de mandar un mensaje duro, lo que vamos a tener son personas temerosas, tratando de hacer cosas para que el Señor, a ver si yo logro el favor divino de Dios. No se trata de eso. Tiene que ser un mensaje equilibrado. Pero tampoco el mensaje tiene que ser siempre en la balanza del amor, aludiendo siempre al amor de Dios. Y tú me dirás, Wilson, pero Dios es amor, pero es fuego consumidor también. Dios es santo, santo, santo. Si nosotros siempre estamos tratando de mandar un mensaje cargado o siempre tirado al amor de Dios, nosotros lo que vamos a tener o a reproducir son personas siempre tratando de vivir una vida a su manera. Si igual Dios me ama tal cual como yo soy, pues tomamos y comamos y punto, mañana nos arrepentimos y Él está allí para perdonarme. Eso es totalmente un error. Yo hablaba con una persona de la comunidad LGBTI, tratando de hablarle del evangelio, y él me decía, Wilson, Dios me ama a mí, si Dios es amor, y Él me ama así tal cual como yo soy.
Pero hay un mensaje, hermanos. Porque siempre estamos tratando de poner el evangelio como la almohada donde nosotros nos podemos, esa almohada ergonómica donde en la cabeza. No, hermano, Pablo dice, el evangelio es poder de Dios. La palabra de Dios es ese puñal que decía nuestro hermano Jesús Huerta, que está en la gloria de Dios. Él traspasa, la palabra te traspasa los tuétanos, discierne los pensamientos, te confronta, pero no te deja roto. La palabra te empieza a construir para que tú vivas una vida en santidad. Entonces el mensaje tiene que ser equilibrado. Hay que orar para que no solamente nuestra congregación, sino todas las congregaciones alrededor del mundo, la palabra vuelva al púlpito. Y se ha predicado el evangelio. Y se ha confrontado el pecador y se ha confrontado también aquel que ha creído. Pero el ángel de la iglesia en Tiatira está tolerando. Te estás haciendo el de la vista gorda. Tu amor y tu paciencia y tu servicio han pasado unos límites. Estás dejando que esa mujer se suba al púlpito. Estás dejando que esa mujer predique una enseñanza. No es posible que lo hagas. Esto es contraproducente al reino, pastor o anciano. Ahora, ¿qué era lo que esta mujer hacía? La Biblia dice que ella se autodenominaba profetisa. Y como ella se autodenominaba profetisa, ella enseñaba. ¿Y qué enseñaba ella? La enseñanza de ella era totalmente contraria a la palabra de Dios. El objetivo de ella era coger al siervo de Dios y apartarlo. Pero escúchame, ella no venía y le decía a Dani, oye Dani, mira, te voy a apartar del propósito de Dios. No, para nada. Dice la Biblia que lo hacía por medio de la seducción. Era una mujer. Ahora, los grandes estudiosos de las Escrituras dicen que la seducción podría ser física, pero también podría ser eso que, oye, mira, te voy a enseñar algo que el Señor me reveló y las profundidades de estas cosas. Oye, pero ven acá, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, espérate un momento, tranquilo, mira. Puede hablar de esa seducción. Y eso lo lleva a la fornicación. Una cosa lleva a la otra. La fornicación puede ser algo literal, dicen los grandes maestros que se comen la Biblia todos los días. Dicen, esto pudo ser de manera literal. Esta mujer se pudo haber acostado con muchos en la congregación. Pero puede ser esa fornicación de que si tú amas a Dios, Andy con su prédica, ¿no? Oseas y Gomer, ¿no? Ahí está Oseas y está Gomer siempre allí, ¿no? Fornicación puede ser eso, o puede ser que yo abrace la doctrina de esa mujer y defienda la doctrina. Pero hermano, sea uno o lo otro, hay algo que está sucediendo en Tiatira. Hay una mujer que está haciendo daño a la fe. Hay una mujer, hay un elemento que está haciendo daño a la fe y la iglesia lo está tolerando. Ahora, seguramente aquí algunos conozcan sobre Jezabel. Yo no tengo tiempo para profundizar en ella, pero voy a decir unas cuantas cosas sobre esta mujer. Jezabel era una mujer cananea. El contexto de Jezabel es pagano. Jezabel era hija de un rey sidonio. El dios de ella era Baal. Era Baal. Ellos le rendían culto a Baal. Por un lado, resulta que en Israel hubo un rey llamado Acab, ¿verdad? Y según las escrituras, el rey Acab fue el rey que más ofendió a Dios. Y este rey se casa con Jezabel. Ya tú te puedes imaginar la mezcla de estos dos personajes. El rey Acab se casa con Jezabel. Se casa con Jezabel. Y se cree que la decadencia espiritual de Israel llegó al punto máximo cuando reinó Acab. Ya te puedes imaginar. Jezabel construye un templo a Baal en Israel, donde solamente tenía que ser adorado Dios. Esta mujer construye un templo a Baal.
Jezabel conspiró contra un hombre de Dios llamado Nabot. Yo voy a parafrasear un poco esto, porque esto es importante. Nabot tiene una viña y Jezabel va donde Nabot y le dice, no, Acab va donde Nabot y le dice, Nabot, quiero que me vendas la viña, yo soy el rey. Y Nabot dice, oye, rey, lo siento, pero yo no puedo vender esta viña, esto es una herencia. Dijo, ¿no me la vas a vender? No te la puedo vender, perfecto. Este hombre se fue triste a su casa como un niño llorón. Y Jezabel le dice, rey, ¿usted qué le pasa? No, es que Nabot no me quiso vender la viña. No te preocupes, esa viña será tuya. Hizo cartas a los reyes, a los sacerdotes o a los ancianos de Israel, firmadas con el puño de Acab, y la intención era que sacaran a Nabot fuera de la ciudad y que lo apedrearan y lo mataron, y así fue. Sacaron a Nabot y lo mataron. Y ella fue, tomó la viña y le dijo, rey, aquí está tu viña. Deja de llorar. Jezabel no solamente construyó un templo para Baal en Israel, sino que sostenía y mantenía 450 profetas de Baal. No solamente contenta con esto, sino que persiguió al profeta Elías. Quería matarlo también. Y Elías tuvo que huir de ella, pero no pudo. Ella hizo todo lo posible para que el pueblo de Israel girara el foco y rindiera culto a Baal. Si a ti te interesa la historia de Jezabel o toda esta historia, ves al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 y 34. Y si te interesa su muerte, cómo terminó ella, ves al segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 22 al 30. Pues ese tipo de personaje está en la iglesia de Tiatira. Ella está enseñando las profundidades de Satanás en la iglesia. Ella se las ingenió para que los creyentes dejaran de buscar las profundidades del fundamento apostólico. No, a mí no me interesa el fundamento apostólico. Venga, vamos con las profundidades de Satanás. Ahora, yo no creo, otra vez lo digo, yo no creo que ella se haya levantado en el púlpito y haya dicho, bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar las profundidades de Satanás. No lo creo. Porque ese tipo de personas, como dice Pablo, emplean con astucia las artimañas del error. Con astucia, son astutos. Como lo fue la serpiente en el Edén. Como lo fue el mismo Satanás con el mismo Jesús, citándote las Escrituras. Pero todo totalmente descontextualizado. En la actualidad, hermanos, hay muchas Jezabeles que dicen conocer y enseñar cosas más profundas de lo que está aquí. Hay muchas personas, hermanos. El problema no es que ella los predique. El problema es que hay muchos que, mira, se las tragan. Amén y amén. Pero no tienen sostén bíblico. Hermanos, queridos hermanos, todo lo que Dios quiso revelar está en estos 66 libros. No hay más revelaciones, no busque más revelación. Está aquí. ¿Tú quieres oír la palabra de Dios? Pues léela. No es que yo no escucho a Dios. Mira, lee la palabra de Dios y escucharás a Dios. Y lo que se tiene que predicar en una iglesia es únicamente y solamente la palabra de Dios, porque esto no es palabra de hombres. Esto es palabra de Dios, inspiración de Dios. Pero la escribieron hombres. Sí, la escribieron hombres, pero bajo el soplo. Fueron hombres que, ahora, ellos no vivieron toda su vida inspirados, no. Ellos vivieron sus vidas totalmente normal y corriente, pero cuando Dios les soplaba, ellos escribían la palabra de Dios. No hay más revelación, hermano. Yo lo creo así. Esta es mi única fuente de fe y práctica, la palabra de Dios. Y tiene que ocupar el púlpito y tiene que ser predicada. El pastor, el líder, el anciano que tenga la palabra de Dios, que predique la palabra de Dios. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23 y 28. El profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño,
Pero el profeta que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. Es la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene cualidades irresistibles, es suficiente en contra de los engaños. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad? Para exhortar, para capacitar a los siervos. Es la palabra de Dios, no el sueño de uno o del otro. Y los ministros que han sido llamados por Dios a predicar la palabra de Dios en esta congregación y en otras congregaciones deben única y solamente traer el mensaje a la congregación, a las ovejas, aquellas que fueron compradas por la sangre de Cristo. La metodología de esta mujer, como yo lo decía anteriormente, era seducción, ¿sí? Fornicación, comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿verdad? Recuerda que están en un contexto totalmente comercial, habían ídolos y pues los desviamos a esto. Esos son ingenios del enemigo. Pues creamos esto, los traemos aquí, ellos que se olviden de sus principios o que vivan una vida, una mezcla aquí. Hermanos, una pregunta o varias preguntas. ¿Hemos violado alguno de los principios espirituales con tal de obtener algún beneficio económico o secular? Pregúntatelo. ¿Hemos violado o estamos actualmente en una situación donde estoy siendo presionado, donde estoy siendo seducido para violar mis principios para obtener un beneficio secular? Pregúntatelo. Recuerda, el cristiano tiene un compromiso y el compromiso es con el reino de Dios. Recuerda que vivimos en un mundo caído, en una sociedad caída, y donde quiera que vayamos, nosotros vamos a encontrarnos con estos retos. La pregunta es, ¿hasta dónde nosotros estamos dispuestos a soportar estas presiones que el día a día nos sirven bandeja de plata? Nosotros no estamos tan lejos del contexto social de la ciudad de Tiatira. Y puede ser que muchos de nosotros consideremos que los negocios, la vida social, la diversión, la política, no tiene nada que ver con la fe, hermano. La Biblia dice que nosotros somos espirituales, que nosotros somos hijos de Dios y que todo tiene que ver con la fe. Tú y yo debemos preguntarnos hasta qué punto nuestra participación con las cosas del mundo pueden comprometer los principios bíblicos. Yo no estoy aquí para juzgarte, hermano. Yo solamente estoy trayendo este mensaje de la palabra de Dios. Ni tampoco creas que yo soy un santo. No, yo también experimento luchas diarias. Pero hermanos, hay límites que tú y yo no debemos pasar. Hay límites que tú y yo no debemos transgredir. Recuerda que dije que era la única iglesia que había recibido una sentencia, ¿no? Versículo 21 y 23. Dice, y le he dado tiempo a quien, a Jezabel, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le está dando tiempo, no solamente a ella. Amigo, el Señor te está dando tiempo para que te arrepientas, para que vengas a Él en arrepentimiento y fe, para que reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios, para que reconozcas que tu vida sin Cristo no tiene ningún sentido, para que reconozcas que estás en condenación, pero que tienes la gran oportunidad de recibir por gracia el regalo de la salvación. Tienes el Evangelio todavía de forma activa. La gracia aún no se acaba. Y Jesús le dice, yo le he dado tiempo para arrepentirse a esta mujer, pero ella no quiere arrepentirse.
de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos, ahí está, heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Arrojo en cama a Jezabel, ¿verdad? Aniquilación. Y hay una esperanza para aquellos que fornican con ella. Todavía está diciendo, y aquellos que fornican con ella, yo todavía le estoy dando tiempo para que se arrepientan. Pero a sus hijos yo heriré de muerte. Los hijos, según dicen, que los hijos pueden ser nacidos de esa fornicación, de ese acto sexual, pero puede ser también esas personas que abrazaron la doctrina de esta mujer. ¿Vale? Ahora vamos a la exhortación. Versículos 24 y 25. Pero a vosotros, parece que hay un grupo en Tiatira que no está mezclado con esta gente. Y el Señor le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hay un sector de la iglesia en Tiatira que el Señor considera como fieles y les exhorta y les da ánimo. No les impone otra carga. La Biblia, Jesús dice, oye, yo te alabo por la fe, el servicio, la paciencia, ¿no? Y tú te puedes imaginar esa iglesia sufriendo por los del otro lado, ¿no? Porque es una iglesia que ama, es una iglesia que sirve. Estoy viendo que mi hermano está siendo seducido. Eso es un peso para aquellas personas si en verdad amamos a los hermanos. Pero el Señor Jesús le dice, mira, yo no te voy a poner más carga, pero sí te voy a decir algo. Lo que tienes, reténlo. ¿Y qué es lo que ellos tienen? Pues si ellos no tienen las profundidades de Satanás ni esa doctrina, ellos tienen la doctrina de los apóstoles. Ellos han estado firmes en la doctrina o en la sana doctrina. Si por un lado ellos no tenían la doctrina de Jezabel, por otro lado ellos tenían la doctrina verdadera, la doctrina de Cristo. Entonces ellos tienen que retenerla hasta que el Señor venga. Una vez más, hermanos, las Escrituras habla de la importancia y la urgencia que debe tener toda congregación de sana doctrina a seguir enseñando la palabra de Dios hasta que el Señor venga. Si nosotros profesamos decir tener sana doctrina, nosotros tenemos que seguir profesándola y llevándola hasta que el Señor venga por su iglesia. Lo contrario es un error, será un error garrafal. Y la promesa para estos creyentes la encontramos en el 26 y 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las recibí de mi Padre. Autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana. Hermanos, tenemos una esperanza, ¿verdad? El Señor Jesús un día vendrá y nosotros reinaremos con Él, pero también tendremos autoridad con Él. Podemos gozarnos del triunfo sobre las naciones rebeldes. Y si Él triunfa, nosotros triunfamos con Él. No solamente tendremos autoridad sobre las naciones, sino que nos dice, yo te daré la estrella de la mañana. Y la Biblia dice que la estrella de la mañana es Jesucristo mismo. La estrella de la mañana, el lucero de la mañana es Cristo mismo. Ahora, habla sobre los vencedores. ¿Quiénes son los vencedores, hermanos? Los vencedores no son aquellos que están corriendo para vencer. No, los vencedores son aquellos que un día vencieron en Cristo Jesús y están corriendo, están perseverando hasta la venida del Señor Jesús. Yo quiero concluir, hermanos. Yo quiero llegar a esta conclusión. Mientras que el mensaje a la iglesia en Éfeso, la primera iglesia, nos advierte sobre los peligros
de una ortodoxia fría, carente de amor, la carta a Tiatira nos avisa de los riesgos de un amor blando, que lo tolera todo y no juzga nada. El pastor Samuel Pérez Millo dijo esta palabra, abro comillas: la iglesia tuvo una reforma hace 500 años aproximadamente. Él dice, y la iglesia necesita una reforma urgentemente. Hoy en día, cierro comillas. Yo también creo que la iglesia no solamente necesita una reforma, sino un avivamiento espiritual. Pero el avivamiento no tiene nada que ver con movimientos y con esto y con lo otro. El avivamiento pasa si la Biblia es predicada, si la palabra de Dios es predicada fielmente, el consejo de Dios. Porque la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios. Hablamos de una necesidad de reforma. Hablamos de una necesidad de avivamiento. Yo hago una pregunta, hermanos. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos creer que nuestra congregación o la iglesia universal puede tener una reforma y un avivamiento espiritual creciente y progresivo? Yo creo que se debe tomar muy en serio la santidad y el pecado. La iglesia necesita, obviamente, una reforma, desesperadamente, pero tenemos que refrescar ese primer amor. Tenemos que entender que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz. Y debemos, con amor, hablarle a la congregación y confrontarle también. Entonces así sería una iglesia viva y eficaz para la gloria de Dios. La última, el que tiene oído, oiga. No sé si era Jacob, decía al principio del estudio, si tú tienes oído, que yo creo que lo tienes, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no lo que yo estoy diciendo, sino lo que la palabra de Dios está diciendo. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu bondad. Nosotros reconocemos nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a reconocerlas siempre. Ayúdanos a poder tener un corazón transparente delante de ti, entendiendo que esto no se trata de nosotros. Esto se trata, Señor, para que nosotros podamos proyectar esa luz que tú pusiste en nosotros. Que podamos, Señor, ser ese reflejo de Cristo. No solamente aquí en la congregación, Señor, sino fuera, en el mundo. Allí donde tú nos has puesto, en nuestros trabajos, con nuestras amistades, con nuestras relaciones. Ayúdanos, Señor, siempre a vestirnos como hijos de Dios y nunca quitarnos ese vestido, Dios. Si en algún momento, Padre, parece que ensuciamos un poco el vestido, recuérdanos, ayúdanos a recordar, Señor, tus promesas, ayúdanos a recordar tu palabra y que podamos ir, Señor, como fue Pedro, como dice tu palabra, y lloró amargamente. Y poder reconocer delante de tu presencia que somos débiles, pero que tú has puesto tu espíritu en nuestras vidas y que nos insta a seguir adelante, mi Dios. Esta es una iglesia que necesita de ti, mi Dios. Esta es una iglesia que cada día está necesitando de tu ayuda. Cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, ayúdanos a entenderlo. Que estos mensajes no queden allí, Señor, en la nube. Que queden en el corazón de cada uno de nosotros. Que nos ayude a saber aquellas cosas en las cuales nosotros te fallamos. Y podernos dar la vuelta en U, Señor, podernos arrepentir y poder reconocer y decir, Señor, ayúdame. Necesitamos de ti, necesitamos que nos des un espíritu, el Espíritu Santo fuerte cada día. Ayúdanos, Señor, a amar al hermano. Ayúdanos a entregarnos y a servirle a los hermanos, Señor.
Ayuda a esta iglesia a podernos entregar a todos los hermanos. Y sobre todo, Padre, que tu palabra, que tu santa palabra siempre sea predicada, Señor, a todos. Te lo pido, mi Dios, en el poderoso nombre del Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga.